Un cordial saludo para todos y sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad, nos da esta dicha tan enorme de poder estar con vida y dirigirnos hacia cada uno de vosotros. Hoy vamos a estar estudiando una lección más de la escuela sabática, esperando que esta temática, como siempre, pueda ayudarnos a nosotros a comprender la obra de Dios, a comprender cuáles son sus designios y también la actitud que nosotros debemos tomar a la hora de recibir las indicaciones de Dios. Para esta oportunidad estará vuestro servidor Luis Argueta y tenemos como invitado a nuestro hermano Giovanni Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias por la invitación para poder participar de este estudio de la lección. Esperamos sea de bendición para nosotros que vamos a tener en este momento el estudio y para nuestros hermanos y amigos que también van a compartir con nosotros este estudio. Así es. Vamos a iniciar elevando una oración a nuestro Dios para suplicarle que sea su Espíritu Santo el que nos dirija en el estudio de esta lección. Oremos. Bendito Padre y amoroso Dios que habitas en el alto cielo, gracias te damos por la vida, gracias por ser tan bueno con nosotros y darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Oramos que en este momento nos ayudes a entender de la manera correcta, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y nos ayude a entender de maneras maravillosas cuál es tu obra y tu voluntad para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que aparte el tiempo para estudiar esta lección con nosotros y que tu Espíritu Santo siempre trabaje en sus corazones. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, tenemos en esta ocasión una lección que lleva un título bastante corto, pero que vamos a ver que tiene un gran significado. El título de esta oportunidad es La vid. Y hay una nota de introducción que la vamos a leer. Está basada en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y también está basada en lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 1, la página número 393. Lo leo y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Podemos concebir una relación más íntima de la que esto implica? Las fibras de la rama son idénticas a las de la vid. Es libre y constante la comunicación de vida, energía y nutrición del tronco a las ramas. La raíz envía su alimento por las ramas. Ya tenemos una base de prácticamente lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Vamos a ver varios simbolismos que tienen que ver justamente con el área de la vid. Vamos a la primera pregunta, hermano Giovanni. ¿Cómo se describe la prosperidad de Israel? Muy bien. Según la cita que se nos presenta acá en esta lección y en base a esta pregunta es el libro de Ezequiel capítulo 19, versículo número 10 y 11. Y vamos a leer lo que nos dicen los textos para después encontrar la respuesta a la primera pregunta. Y dice así: Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Aquí se le está diciendo este mensaje como a un hijo, porque le dice: tu madre fue como una vid en medio de la viña. Aquí se estaba representando en este momento a esa madre que se le representa como una vid al pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso la pregunta dice: ¿cómo se describe la prosperidad de Israel? Y según el texto, hermano, se presenta como una vid que dice que había sido plantada junto a las aguas. Nosotros creo que en más de alguna ocasión hemos visto ríos muy caudalosos donde corren muchas aguas y nosotros hemos visto los árboles que están junto al río. Siempre suelen ser frondosos, siempre suelen estar en una condición bastante buena, ¿verdad? Verdes, grandes y frondosos. La mayoría de los árboles, quizás no todos, pero sí la mayoría. Y por eso se pone el ejemplo de una vid que estaba junto a las aguas. Y por estar junto a las aguas, ¿cómo era el fruto que daba esta vid? Dice que eran muchos frutos y muchas ramas. Y siempre en una condición muy favorable, muy hermosa, que se podría admirar, ¿verdad? Contemplar y ver
lo hermoso que podría estar aquella vid o aquel árbol. Pues así se describe la prosperidad de Israel, como una vid plantada junto a las aguas que empezó a dar frutos, ¿verdad? Empezó a crecer como pueblo, tanto materialmente, económicamente. El pueblo llegó a ser muy grande. Y por eso dice que fue apreciada y admirada por todas las naciones. Cuando dice que la multitud de sus sarmientos fue vista. ¿Por quiénes? Por todos los demás que estaban alrededor. Es decir, los pueblos, las naciones que estaban alrededor de Israel, admiraron, contemplaron aquella nación, aquel pueblo, por la prosperidad que tenía. Así es que, hermanos, así se describe la prosperidad de Israel como una vid plantada junto a las aguas que da fruto, da buenas ramas, da buena presencia, y por eso es contemplada y es admirada. Así se describe la prosperidad de Israel. Amén. Y es que Israel, hermano Giovanni, sí llegó a tener una prosperidad grande. Que es curioso porque de lo que más se enfoca de la vida, siempre es de los frutos. Pero aquí, comparándolo con Israel en su prosperidad, aquí resalta incluso hasta las ramas, que es Todas algo las ramas. que para el pueblo era inservible porque no se utilizaba para nada. Y también tenemos la parte de cómo la altura. Aquí menciona que llegó a tener una altura bastante grande, representando en sí la prosperidad que tuvo el pueblo. Así que, ¿cómo describe la prosperidad de Israel? Como el de una vid que fue plantada junto a las aguas y que da mucho fruto. Amén. En la lección ahora viene, ¿qué ocurrió? Con eso que ya vimos, la vid que fue prosperada, creció y todo eso, ¿qué sucedió con eso? El libro de Ezequiel, capítulo 19, versículos 12 al 14 nos dice, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte. Para cetro de rey, endecha es esta, y de endechada servirá. Aquí hay un cambio prácticamente radical, porque estaba diciéndose que había sido prosperada, así como una vid que estaba junto a esas corrientes de agua, pero ahora la situación cambia totalmente. Ahora ya se presenta como plantada, no junto a corrientes, sino como en un desierto, como en sequedad. Y toda planta, hermano Giovanni, naturalmente, si una planta no tiene agua, no tiene ese líquido vital para ella, la planta se termina secando, se termina marchitando, termina perdiéndose. Obviamente no va a haber fruto, obviamente no va a haber vida, obviamente todo en esa planta va a terminar pereciendo, va a terminar muriendo. Eso fue lo que ocurrió. Hay un cambio. La prosperidad que había tenido el pueblo, ahora esa prosperidad es perdida. Toda la situación que ellos habían alcanzado la terminan perdiendo. Y la representación que da es cómo esta vid es arrancada, es derribada, y ahora curiosamente dice que ya no es usada para cetro de reyes, sino para endecha, para lamento, para tristeza, para dolor. Una representación de cómo el pueblo cambió su situación de prosperidad, de crecimiento y maravilla, a una situación bastante deplorable, que en la misma lección esta la vamos a contemplar. Así que concluyo, ¿qué ocurrió? Fue arrancada con ira y derribada en tierra. Y lastimosamente se terminó secando. Eso fue lo que ocurrió. Vamos a la pregunta número 3. Y aquí vamos a un detalle bien importante para comprender cómo fue precisamente la parte del pueblo en la representación que él tuvo. Sin embargo, dice la pregunta, ¿qué vid llegó a prosperar? Mano Giovanni. Muy bien, aquí nosotros tenemos ya una ampliación sobre la situación del pueblo de Israel. Se nos ha presentado en estas dos preguntas anteriores cómo prosperó Israel, ¿verdad? Empezó como una familia que venía pues obviamente de Abraham. De ahí empieza a formarse esa gran nación, ¿verdad? De Jacob, sus hijos empiezan a crecer, a prosperar hasta hacerse una gran multitud. Y empezó a tener posesiones, a tener riquezas, a ser prosperados en gran manera. Pero
¿qué ocurrió? Ya se ha dicho en la pregunta 2, pues fueron derribados, ¿verdad? Fueron destruidos. Y también dice que fue abandonada, estuvo en el desierto. Sin embargo, que vid llegó a prosperar. Como decíamos en la pregunta 1, en el mensaje que se le daba a Ezequiel, tu madre fue como una vid, es decir, que había ya otra, ¿verdad? Que había salido de la primera y que se había preservado. Por eso es que cuando nosotros dice, sin embargo, que vid llegó a prosperar, en el libro de Ezequiel y en los libros de Jeremías nos habla de una vid que fue sembrada en un campo bueno, la cual brotó y se hizo de mucho ramaje también, ¿verdad? Pero ¿a quiénes representan esto? Según Jeremías dice que a los transportados de Judá, es decir, hermanos, todos aquellos que se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles y obedientes a los mandatos del Señor. Cuando el Señor mandaba y ordenaba algo, siempre había un pueblo, siempre había un grupo, pequeño quizás, una familia, pero que siempre se mantuvo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre se mantuvo leal, fiel y obediente al Señor. Esa es la que llegó a prosperar. Aquella fue destruida, fue derribada, fue abandonada, pero había uno que siempre se mantuvo fiel, siempre se mantuvieron obedientes a Dios. Y eso es lo que también pasa ahora en la actualidad con el pueblo de Dios. Todos aquellos que se separan, todos aquellos que se alejan de los requerimientos que el Señor establece, son destruidos, son derribados espiritualmente, físicamente muchas veces, materialmente, y al final son abandonados por la gracia y por la misericordia de Dios, porque Dios no siempre tolera, no siempre puede soportar la rebelión, la desobediencia del pueblo, y por eso es que Él permite muchas veces que sean derribados y sean destruidos. Pero aquellos que son fieles, aquellos que permanecen obedientes a Dios, ellos siempre van a poder crecer, prosperar, y es lo que pasó en este caso, ¿verdad? Una vid fue destruida, pero otra vid llegó a prosperar. ¿Y quiénes fueron? Los que fueron obedientes a Dios, ¿verdad? Aquella vid que fue sembrada, dice el texto, en un campo nuevo, que brotó y se hizo de mucho ramaje, pero por su obediencia y por su entrega al Señor. Así Amén. es. Y este hermano Giovanni es una semilla de la misma vid que se mencionaba en la Sí. parte anterior. Por eso se mencionaba, tu madre fue como una vid. O sea, hablaba de justamente el mismo linaje, los padres israelitas, la parte principal. Ahora se hablaba ya prácticamente con el remanente que ya era Judá, específicamente. Sí, lo que era mencionaba. otro ya. Ya era otro. Entonces la semilla, obviamente para que haya una semilla, debe haber antes el fruto para que pueda obtenerse esa semilla. Así que aquí está refiriéndose justamente a esos transportados. Ya nos mencionaba el hermano. La conclusión, sin embargo, ¿qué vid llegó a prosperar? Una vid sembrada en un buen campo y junto a las aguas, y se hizo de mucho ramaje. Y esta vid representa a los transportados de Judá. La pregunta número 4. ¿Qué cambio se dio? ¿Qué cambia aquí? Ya vimos que la vid fue prosperada. Los transportados de Judá. Ahora, ¿qué cambio sucedió en este momento? La narración de Ezequiel capítulo 17, del versículo 7 hasta el 10 y luego el versículo 15 nos dan qué cambios fueron ocurriendo justamente con esa vid. Leeré desde la parte que dice, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella, por los surcos de su plantillo. Fíjense cómo comienza a dar la narración. La vid que estaba siendo prosperada, la vid que había sido prosperada en la narración anterior, ahora esta misma vid extiende sus ramas. ¿Y qué pasa después de eso? Vuelve a la narración, esa vid, versículo 8, que había sido sembrada en un buen campo, junto a muchas aguas, que había sido prosperada. Ahora vienen las preguntas en el versículo 9. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? Otra pregunta, ¿no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? O sea, son preguntas que se estaban haciendo. Esa vid estaba bien, había sido sembrada en un buen lugar, pero no quiso estar ahí, sino que buscó por otro lado. Ahora las preguntas eran, ¿va a ser prosperada? ¿Será que no va a ser arrancada? ¿Va a ser destruido su fruto? Y ahora viene la respuesta. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Estaba ahora un cambio.
al ser transportados, al obedecer esa parte, van a ser prosperados. Pero es que, hermano Giovanni, el pueblo no se quedó con esa parte que Dios les había dicho, que les había ordenado, sino que ellos, tal como es David que buscó por otro lado, ellos también buscaron amparo en otra parte. Y el mismo versículo nos dice dónde buscaron amparo. Sigue diciendo, verso número 10. Y aquí está plantada, será prosperada. No se secará del todo cuando el viento lozano la toque. En los surcos de su verdor se secará. Y fíjense lo que dice el versículo 15. ¿Qué representa todo eso? Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. Vuelve a preguntar, ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, dice aquí, ¿podrá escapar? O sea, el cambio aquí, hermano Giovanni, es, si van a ser como una vid, van a prosperar, pero tienen que seguir mis lineamientos, tienen que ser transportados a Babilonia prácticamente. Pero aquí vemos que la mayor parte del pueblo no quiso someterse a eso. Y ellos toman la decisión de buscar otro camino. Por eso David buscó por otro lado. Aunque estaba en un buen lugar, busca por otro lado y ahora vienen las consecuencias. Eso representó cuando el pueblo buscó la ayuda de Egipto. Ellos buscaron por otro lado donde Dios no les había ordenado y eso les estaba demarcando justamente su misma ruina. Por eso Dios les hace la pregunta, ¿prosperará? ¿Será que se va a librar? Y ahí les menciona a Dios el que rompió el pacto. Porque es que ellos, hermano Giovanni, sí se comprometieron a hacer muchas cosas que lamentablemente solo se quedó en palabras. Y eso es lo delicado de acá. Porque en muchas ocasiones uno se compromete con Dios, pero también termina haciendo alianzas por otro lado. La nota nos dice lo siguiente en relación a eso. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían enredado con Egipto y evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. Pero la última línea dice que Dios los había instado a mantener una relación amistosa con Babilonia, no con Egipto. Pero el pueblo no lo quiso hacer como Dios lo había ordenado. Y eso trajo sus consecuencias. Así que, ¿qué cambio ocurrió? Concluimos, se extendió la vida a otro lugar, fue golpeada por el viento, arrancada y se secó. Y eso obviamente tenía su representación de lo que iba a sufrir el pueblo de Judá en este caso. Pregunta número 5. Hermano Giovanni. ¿Cómo describe el Señor la madera de la vid? Bien, hermanos, vemos lo interesante, ¿verdad? Porque tanto la primera como la segunda fueron destruidos, fueron derribados, fueron abandonados también. En su momento crecieron, se fortalecieron, llegaron a prosperar de una manera increíble, pero siempre quisieron hacer su propia voluntad. Ya vimos en esta segunda, quiso extenderse en lugares donde no iba a tener la misma prosperidad con la que había venido. Y el apartarse de todas estas cosas, pues lo llevó a su destrucción, ¿verdad? A la pérdida de toda aquella prosperidad que había tenido. Ahora, ya en esa condición, ya derribada, ya destruida, ya abandonada, ¿cómo describe el Señor la madera de la vid? Según los textos de Ezequiel capítulo 15, versículo 1 al 5 que vamos a leer, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella, dice, una estaca para colgar en ella alguna cosa? Esas son las preguntas que se hace, ¿verdad? Y la respuesta es, he aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumieron el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Son las preguntas irónicas que se hace en este texto bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hizo obra alguna cuando estaban en su prosperidad, cuando estaba en su follaje y en todo su crecimiento, si no hicieron obras algunas, obras buenas, ¿qué obras iban a poder esperar ahora en esa condición de derribados, de destruidos y abandonados? Dice acá que no iba a servir para nada.
¿Y para qué lo único que iba a servir? Para ser quemada en el fuego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describe el Señor la madera de la vid? Como inservible, ¿verdad? Como algo que no puede ser útil para nada, absolutamente para nada. Solamente dice estar lista para el fuego, para ser quemada por el fuego. Así también, hermanos, nosotros nos puede suceder. El Señor nos da conocimiento, el Señor nos da oportunidades, nos da una luz para que nosotros siempre podamos estar en una condición de prosperidad, en una situación de estar prosperando en conocimiento, en luz, si nosotros sabemos valorar y aprovechar todo eso que el Señor nos da. Pero si nosotros nos apartamos, como lo hizo esta vid, que se quiso ir a otros lugares donde no iba a alcanzar prosperidad, pues va a ser abandonada también. Y una vez ya es abandonada y es derribada, al final será destruido. Lo que pasó con esta madera. Así es que de esta manera describe el Señor la vid como inservible, lista para el fuego. Amén. Muy bien. Concluimos cómo describe el Señor la madera de la vid como inservible. Pregunta número 6. ¿Qué simboliza tal descripción? Ya el hecho de que esa madera quedó como inservible, destinada para ser quemada. Ahora, ¿qué simboliza todo eso? Ezequiel capítulo 15, versículo número 6, nos da una representación justamente de los simbolismos que en los capítulos que hemos venido viendo se han ido repitiendo en relación a la vid. Hermano Giovanni, son varios capítulos de estos libros que hablan sobre la vid, siempre representando al pueblo, pero en las diferentes etapas que ellos tuvieron que afrontar por su misma condición. Ahora, ¿qué simboliza tal descripción? Ezequiel 15:6 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que se consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Era un mensaje directo aquí. Así como esa madera fue quemada, así como ya no servía para nada, sino para el fuego, así terminarán los moradores de Jerusalén. Prácticamente estaba dando un simbolismo de la destrucción de Jerusalén. Sí, recordemos, hermano Giovanni, que en este momento la ciudad todavía no había sido destruida. Estos mensajes todavía estaban para los que estaban en Babilonia, pero también por el otro lado Jeremías todavía estaba hablando allá en la ciudad, estaba dando esos mensajes, y la ciudad lamentablemente ya tenía las profecías Jeremías y de Ezequiel que iba a ser destruida, la condición que iba a vivir, porque el mismo pueblo se apartó. Y esto es lo triste, hermano Giovanni. No fue Dios el que se alejó de ellos. Así como la vid, ella buscó por otro lado, así el pueblo había abandonado a Dios. Y es triste que el ser humano hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Dios no es que se aparta de nosotros, nosotros abandonamos a Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Y algo que debemos tener siempre en consideración: Dios no va a imponer su presencia al ser humano. Dios espera que nosotros anhelemos, deseemos su presencia, aunque Él sí puede imponerla, es todopoderoso, pero no lo hace. No ese es el anhelo de Dios, y el pueblo abandonó a Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. En primera etapa representa eso, la destrucción de Jerusalén, pero hay una segunda representación simbólica. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 30 nos da un parámetro un poco similar a esto. Y nos habla de justamente el momento en el que hay una separación entre aspectos siempre de la naturaleza. En este caso, el trigo y la cizaña, las dos representaciones. Pero hay algo que es bien curioso aquí. Dice Mateo 13:30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atarle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, el simbolismo final también representa, hermanos, la destrucción final, donde lamentablemente el que se aparta de Dios ha de ser destruido, y el que no se aparta de Dios, él va a tener su recompensa. Recordemos todo lo que hemos estudiado en lecciones anteriores, hermano Giovanni, cómo los que sí se mantuvieron fieles a Dios, Dios los guardó. El caso de Ezequiel, el caso de Jeremías, que aunque fue encarcelado, pero Dios le guardó su vida. El caso de Baruch también lo estudiábamos. O sea, fueron personajes que mantuvieron su fidelidad y Dios los recompensó. Así que, ¿qué simboliza tal descripción? Como conclusión, simboliza la destrucción de Jerusalén, pero también simboliza la destrucción final. Amén. Pregunta número 7, hermano Giovanni, la conclusión de esta lección:
¿cuál es el núcleo central de la fe y los frutos? Bien, hermanos, para pues concluir esta lección que está titulada La vid, el libro de San Juan 15:5 pues nos resume todo lo que nos ha querido transmitir y enseñar esta lección, de cuál es el núcleo central, vamos a decir en este momento, de la vid, de la fe y los frutos. Dice este texto de San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mientras el pueblo de Israel y el pueblo de Judá permanecieron obedientes a Dios, entregados completamente a Él, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, estaban llevando muchos frutos. Israel llegó a ser un pueblo grande, un pueblo próspero, tanto económicamente, espiritualmente, pero mientras se mantuvieron fieles a Dios, mientras permanecían unidos al Señor, haciendo su voluntad, adorándole conforme Él lo había establecido, ellos llegaron a ser un gran pueblo, muy bendecido. De la misma manera el pueblo de Judá, ¿verdad? Cuando ellos también se mantuvieron firmes y fieles, también llegaron a ser un pueblo grande, un pueblo próspero y bendecido por el Señor. Pero una vez cada uno de ellos se empezaron a apartar, vino la destrucción, vino el abandono de parte también de Dios, como ya decía el hermano, no porque Dios los haya abandonado, es que ellos se separaron, ¿verdad? Ellos se alejaron de Dios, abandonaron a Dios, y por eso es que fueron expuestos a la destrucción, fueron expuestos al dolor y al sufrimiento, y al final pues terminaron siendo destruidos. Entonces, ¿cuál es el núcleo central de la fe y los frutos? Si nosotros queremos siempre prosperar en la vida espiritual, en la vida material, en la vida económica, en todas estas áreas, pero principalmente en lo espiritual, tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador, porque Él es el núcleo central. Y si nosotros estamos en Cristo, vamos a ser como esa vid que fue sembrada junto a las aguas. Crecerá, estará siempre frondosa, dando frutos. Pero una vez nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, o estar en lugares donde el Señor no quiere que nosotros nos encontremos, no vamos a dar frutos. Así es que, hermanos, el núcleo central de la fe es Cristo, y de los frutos también es Cristo. ¿Por qué? Dijo Él, separados de mí, nada podéis hacer. Una vez el pueblo de Israel se alejó de Cristo y el pueblo de Judá se alejó de Cristo, ya no pudieron dar buenos frutos. Aquella prosperidad se terminó, la bendición también se terminó, porque se alejaron de Cristo. Así que los frutos están también en Cristo. Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, vamos a tener frutos. Y la fe también siempre estará con nosotros. Amén. Así es. ¿Sirve una vid sin frutos, hermano Giovanni? No. No. ¿Y puede haber frutos sin vid? No. Son dos cosas que siempre están unidas. Deben existir las dos. Por eso en la pregunta se nos dice la fe y los frutos. Ahí podemos también mencionar la gracia y las obras, Sí. que son dos cosas que siempre deben ir unidas. No las podemos separar porque ni una funciona sin la otra, ni la otra. O sea, eso es un complemento. Así que concluimos, ¿cuál es el núcleo central de la fe y los frutos? Es Cristo. Así que, queridos hermanos, acá finalizamos con el estudio de esta lección. Una lección muy bonita, pero también bastante delicada en cuanto al compromiso que nosotros debemos hacer. En cuanto al comprender que si nos apartamos de Dios, vamos a terminar fracasando. Y la invitación es a que siempre permanezcamos en Cristo Jesús. Vamos a finalizar haciendo una oración a nuestro Dios. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, delante de ti, nos presentamos para darte gracias, en primer lugar, porque nos concediste esta oportunidad de poder estudiar tu bendita palabra. Permite, Señor, que este estudio de esta lección nos ayude a reflexionar, nos ayude a meditar en dónde nosotros estamos plantados y qué tipo de fruto nosotros estamos dando. Antes que sea demasiado tarde, Señor, ayúdanos a recapacitar, y antes pues, de que seamos destruidos como fue destruida la vid, permite que nosotros, Señor, podamos escapar de esa destrucción y podamos permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, para que cada lección que estudiamos cada sábado pueda acercarnos más a ti, podamos abandonar el pecado, podamos apartarnos del mal y estar dispuestos a obedecerte y a servirte de todo corazón. Bendice este estudio y a los amigos y hermanos
que nos acompañaron y que han de escuchar posteriormente este estudio de la lección. Que donde quiera que ellos se encuentren, que tu gracia y tu misericordia les acompañe. Gracias por todo. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es así como llegamos al final de este estudio, queridos hermanos, esperando que sea para bendición de nuestras vidas. Se despide de ustedes vuestro servidor Luis Argueta y también se despide nuestro hermano Giovanni Martínez. Muchas gracias a todos los hermanos, a todos los amigos que nos acompañaron en esta lección. Que el Señor les pueda bendecir y desde ya un feliz Santo Sábado. Amén. Dios esté con ustedes.